Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien desde el lugar del mundo de donde me estén viendo. Soy José Antonio Hernández Alejos y hoy les saludo para presentarles el número 1 del videocast que he titulado El Rincón del Direct. Lo titulo así porque tengo más de 40 años de servicio como educador de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y actualmente me desempeño como director de una escuela secundaria pública en el sur de Yucatán. Precisamente me baso para presentarles este trabajo en los resultados del programa estatal Juventudes Yucatán en 2024 aplicado en la escuela donde laboro. También me documento en el libro Desarrollo Humano de Papalia, Feldman y Martorell de 2017. En el interesante artículo Ser adolescente en la escuela de Arcelia Toledo Sánchez, publicado en la revista Observatorio del Desarrollo en 2019. En la revista Pediatría Integral, Medicina de la Adolescencia, con historias y teorías de Hidalgo Vicario, entre otros, de marzo de 2013, y del Programa de Acción Mundial para Jóvenes de la Organización de las Naciones Unidas. Inicio el desarrollo de este primer número del videocast comentando algunos aspectos destacados de los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar 2024, aplicados por el programa Juventudes Yucatán en una escuela secundaria pública del sur del estado de Yucatán. Sobre el consumo de alcohol y sustancias, la encuesta arrojó los siguientes datos relevantes. El 54% de los estudiantes de tercer grado de secundaria inició el consumo de alcohol a los 13 años de edad o antes. Esto significó una disminución del 16% con respecto a la encuesta aplicado a estudiantes de tercer año en la misma escuela secundaria. Las principales bebidas de consumo fueron: número 1, cerveza; número 2, bebidas alcohólicas preparadas; número 3, destilados como tequila, ron, vodka u otros. El 58% de los estudiantes encuestados declaró haber abusado del consumo de alcohol a los 13 años o antes. Esto fue un incremento de 21% con respecto a los resultados de la encuesta de 2022. Con respecto al consumo del alcohol, comparando los resultados de 2024 y 2022, disminuyó del 48% de haber consumido alcohol alguna vez en la vida a 41%. De haber consumido alcohol durante los últimos 12 meses, disminuyó del 35% al 33%. Y de haber consumido alcohol durante los últimos 30 días, disminuyó del 25% al 24%. Con respecto al abuso del alcohol, en cuanto a haberse emborrachado alguna vez en la vida, aumentó del 15% al 19%. De haberse emborrachado durante los últimos 12 meses, disminuyó del 15% al 13%. Y de haberse emborrachado en los últimos 30 días, disminuyó del 13% al 10%. Con respecto al consumo de cigarros electrónicos, la encuesta arrojó los siguientes datos. Cigarros electrónicos, haberlos probado alguna vez en la vida, del 24% aumentó al 31%. Haberlos probado en los últimos 30 días disminuyó del 12% al 9%. Y haberlos probado diariamente aumentó del 2% al 9%. Con respecto a los cigarros tradicionales, la encuesta arrojó lo siguiente. Haberlos probado alguna vez en la vida aumentó del 20% al 25%. Haberlos probado en los últimos 30 días aumentó del 7% al 13%. Haberlos consumido diariamente aumentó del 0% al 8%. Con respecto al uso del tiempo libre, los jóvenes de tercer año declararon lo siguiente. Pasan 3 horas o más al día en redes, el 37%.
Esto significa una disminución del 19% con respecto a la encuesta de 2022. Jóvenes adolescentes que estuvieron fuera de casa después de medianoche entre semana aumentó de un 23% a un 48%. Aquí se comenta que el deporte por sí solo no es un factor de protección cuando los entornos a su alrededor normalizan el consumo de alcohol. Por ejemplo, al finalizar un partido deportivo suele consumirse alcohol. Con respecto al bienestar emocional, los jóvenes encuestados de tercer año de secundaria declararon lo siguiente: un 33% duerme 8 horas o más cada noche. Esto significó un aumento del 5% con respecto a la encuesta de 2022. En cuanto a que se han pensado alguna vez en lastimarse, un 32% declaró que sí, significando una disminución del 8% con respecto a la encuesta 2022. El 79% de las mujeres declaró que se sienten felices. Esto fue un 33% de aumento con respecto al 2022. Esto resultó muy significativo, ya que nos llamó la atención poderosamente en el 2022 que las mujeres declaraban no sentirse felices en un gran porcentaje. El 65% declaró que ha sentido estrés, ansiedad y o depresión, representando esto una disminución del 13% con respecto al 2022. El 35% declaró que se ha lastimado intencionalmente, resultando esto un 10% menor al 2022. Y los hombres, el 83% declararon que se sienten felices, resultando un aumento del 5%. Aún sigue siendo más alto el porcentaje de hombres que se sienten felices con respecto al de mujeres. Sin embargo, el aumento considerable en la sensación de las mujeres con respecto a la felicidad significa de alguna manera que nuestras estrategias con respecto a la equidad de género y nuestro trabajo con padres de familia está dando buenos resultados. En cuanto al entorno escolar, ¿qué nos recomienda el programa? Como datos relevantes, asienta lo siguiente. El 63% de los jóvenes encuestados declaró que se sienten seguros en la escuela. Esto disminuyó con un 3% con respecto al 2000. Con relación al entorno escolar, los jóvenes estudiantes de tercer año de secundaria declararon los siguientes datos relevantes. El 63% dijo sentirse seguro en la escuela. Esto fue un 3% menos que en el 2022. El 21% declaró que ha sido parte de un grupo que acosa. Significó un 20% menos que la medición anterior. El 39% dijo que ha vivido acoso escolar. Esto fue un 5% más que en el 2022. El 34% considera que le es muy fácil estudiar. Significó un incremento del 3% con respecto al 2022. El 13% dijo considerar que estudiar no tiene sentido. Es un aumento del 8%, aunque la medición, o sea, el resultado sigue siendo bajo. El 78% le gusta participar en las actividades de la escuela. Esto tuvo un incremento del 7% con respecto al curso anterior. El 0% dijo querer abandonar los estudios. Este exitoso resultado fue una disminución del 5% con respecto al 2022. El 53% piensa que las personas adultas en la escuela se preocupan por ellos. Aunque la medición es aceptable, fue un alarmante 30% menos que en el 2022. El 81% declaró que tiene amistades en la escuela que se preocupan por ellos. Esto también tuvo una disminución, aunque menor, del punto anterior, con un 11%. El 58% considera que la escuela valora más el esfuerzo que los errores. Disminuyó un 8% esta percepción con respecto al 2022. El 80% consideró que las actividades de la escuela le hace querer ser mejor. Aquí también hubo un decremento del 13%. El 66% consideró
que la escuela le está ayudando a alcanzar sus metas. Esto tuvo un decremento del 29%. Aunque estas últimas mediciones resultan aceptables todavía, tienen un considerable decremento con respecto al 2022. Esto pudiera deberse que el 2022 estuvo más cercano a la pospandemia y quizás era la escuela el único lugar a donde los muchachos asistían. Y también puede ser que los docentes y el entorno en general era más protector y más amigable emotivamente con los estudiantes. Y ya en el 2024, al aumentar la movilidad, pues los muchachos tienen otros lugares a donde asistir. Los datos relevantes relacionados con el entorno familiar son los siguientes. La conversación con papá y mamá resultó de la siguiente manera. El 91% habla con ellos sobre sus estudios, incrementó un 5%. El 58% habla sobre la sexualidad, incrementó en un 7%. El 50% habla sobre temas personales, incrementó un 13%. Los incrementos son con respecto a la medición del 2022. El 35% tiene confianza para hablar con su papá y su mamá cuando siente angustia o estrés. Esta medición tuvo un incremento del 13%. El 77% de los padres saben dónde están sus hijos e hijas por las noches. Esto decreció un 14%. El 49% de los padres pasa tiempo con sus hijos e hijas los fines de semana. Esto decreció un 14%. El 70% de los padres conoce a las amistades de sus hijos e hijas. Esto tuvo un decremento del 10%. El 48% de los padres conoce a papás de las amistades de sus hijos e hijas. Esto tuvo un aumento del 2%. Podemos notar que al igual que el entorno escolar, el entorno familiar, al parecer, se vio afectado en los aspectos de tiempo que se pasa con los hijos y el saber en dónde los hijos se encuentran cuando no están en la casa por la noche, por la movilidad que aumenta al irnos alejando en tiempo de la pandemia. Con respecto a los factores que incrementan el consumo y abuso del alcohol y otras sustancias en personas jóvenes, podemos destacar los siguientes. Aumenta 7 veces más el consumo, el tener un papá y o mamá que no se preocupan si su hijo abusa del alcohol. Aumenta 6 veces más el consumo, querer abandonar los estudios. Aumenta 5 veces más el consumo, adolescentes fuera de casa después de la medianoche. Aumenta 3 veces más el consumo, no sentirse seguro en su casa. Aumenta 3 veces más el consumo, no pasar tiempo con mamá y papá los fines de semana. Aumenta 2 veces más el consumo, tener un papá o mamá que consume y abusan del alcohol. Los factores que disminuyen el consumo y abuso del alcohol y de otras sustancias en personas jóvenes son los siguientes. Disminuye 3 veces más el consumo el que los padres conozcan los entornos donde hijos e hijas se encuentran por la noche. Disminuye 3 veces más el consumo que los padres sepan brindar cariño a hijas e hijos. Disminuye 2 veces más el consumo que los padres establezcan rutinas que favorezcan dormir 8 horas para el desarrollo del circuito neuronal y cerebral del menor. Disminuye 2 veces más el consumo que los padres conozcan a las amistades de sus hijos e hijas. Disminuye 2 veces más el consumo que los padres brinden confianza a hijas e hijos para hablar cuando necesitan ayuda. Disminuye 2 veces más el consumo que el personal docente de las escuelas
promuevan espacios y vínculos seguros en sus escuelas. A continuación, iremos comentando algunos puntos teóricos y de la experiencia en la escuela que concluyen, argumentan, complementan la información recabada en la encuesta de bienestar de los jóvenes de escuela secundaria. La encuesta nos permite corroborar lo susceptibles que son los adolescentes a las influencias buenas y malas que reciben del ambiente, a las condiciones de su entorno familiar, del entorno escolar y la relación con las amistades. La estimulación cognitiva de la adolescencia marca una diferencia importante en el desarrollo encefálico. Por eso, la escuela secundaria debe promover la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, aprovechando la creatividad y entusiasmo de su edad, porque esta participación está relacionada con el logro académico. Del mismo modo, si el adolescente recibe malas influencias y experiencias negativas, pudiera caer en el consumo de drogas, lo que tendría efectos devastadores dependiendo de cómo interactúen con el cerebro en definitiva. La adolescencia es una fase adaptativa del desarrollo del ser humano, la época en que se estructura el proyecto de vida de la persona. Presenta unas necesidades especiales y tiene derecho a contar, además de la seguridad familiar, con profesionales educativos y de la salud preparados y competentes para prevenir, ayudar y resolver sus problemas y necesidades, tanto educativas como de salud física y emocional. Los gobiernos del mundo deben de tener pleno convencimiento de que invertir en esta época es garantizar el futuro de todos, como indica el Programa de Acción Mundial para Jóvenes de Naciones Unidas.